Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña. Yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 26 de agosto del año 2021 y yo comienzo por hacerte la recomendación que siempre le doy a quienes me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para obtener la certificación laboral y además te la van a patrocinar. Así que yo te recomiendo que te comuniques con UCIA Legal, el número telefónico que está en pantalla, y hagas tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Bueno, y vamos a hablar de algo muy importante aquí en Estados Unidos, algo que muchas veces los latinos que vivimos aquí no entendemos, y es la importancia del crédito, de tener un buen crédito. A mí me ayudó a entender esto Latin Credits. Ellos me ayudaron a sanar mi economía, a sanar mi crédito y me enseñaron a entender cómo manejar mis cuentas. Esto, Latin Credits trabaja a través de una plataforma digital en donde puedes en 3 pasos hacer lo que debemos hacer para tener un buen crédito y después obtener un buen financiamiento. Los 3 pasos son, en primer lugar, reparas tu crédito. En segundo lugar, disparas tu puntaje de crédito a través de líneas de crédito autorizadas, que esto es bien importante. Y en tercer lugar, vas a obtener el financiamiento que necesitas para comprarte tu casa, tu carro, para reparar tu casa, para alguna reforma que necesites en la empresa, para construir, para lo que quieras. Así que yo te recomiendo que visites el link de esa plataforma digital de la que te hablo, de Latin Credits. Visita el link aquí en la descripción del video y entra y repara tu crédito, consigue tu financiamiento, haz tu casa, construye, haz lo que quieras. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 26 de agosto del año 2021. Vamos a cerrar hoy jueves esta semana que se la dedicamos a visibilizar los problemas del ciudadano común en Venezuela, el que no tiene enchufe, el que no está en el gobierno, el que no es político, el que tiene una situación que es común porque es la que vive la mayoría de los venezolanos. Hemos estado trabajando en equipo con Rubén Chirino Leáñez, vicepresidente de Mega Análisis, y hoy se incorpora Laura de Rosa para analizar un tema que es fundamental y que tiene que ver mucho con todas estas carencias que hemos venido comentando y que además es un problema mundial, el tema de la vacunación. Laura, gracias por incorporarte el día de hoy para cerrar esta semana dedicada a la gente. Gracias a ti, Patricia, a tu audiencia, bueno, y a Rubén por invitarme a incorporarme.
Rubén, ¿cómo estás? Hola Patricia, hola Laura, siempre un placer bueno, aquí estamos para seguir analizando esta problemática que no termina de acabar, ¿no? Se expande cada vez más. Bueno, voy a dejarlos a ustedes dos un poco para que interactúen con este tema tan importante, que es importante incluso en los países desarrollados que la gente no se ha vacunado porque no quiere, ha sido su decisión, no por falta de vacuna. Y bueno, ahí lo vemos en cada uno de los hospitales. Aquí se está viendo muchísimo, aquí en Florida, cómo los casos han aumentado, pero además con la nueva cepa, porque tiene que ver con los que no se han vacunado, son los que finalmente pues pierden la vida porque no tienen una protección, porque no han querido tenerla, no porque no haya la vacuna. Los voy a dejar a los dos para que interactúen con el tema. Sí, bueno, en efecto, el tema en Venezuela se complica bastante, no solo por el asunto de alimentación, que es importante para el tema de salud, e infraestructura hospitalaria, que es sumamente trascendente y relevante en este momento y más en esta época de pandemia. Ahora el asunto en Venezuela, además de todo lo que nosotros constantemente tenemos diariamente, problemas de agua, problemas de luz, etcétera, etcétera, también tenemos el asunto de las vacunas. Entonces, mira, Mega Análisis hizo un estudio sumamente interesante. Aparte, yo he venido observando todo lo que ustedes hicieron en la semana y me pareció fantástico esa dinámica y ese tratamiento que ustedes están haciendo a las cifras y pues es evidente que tenemos que hablar también del tema de las vacunas. Rubén, en los estudios que has hecho, cuéntame cómo va el tema de la vacuna en Venezuela. Mira, Patricia, Laura y todos los que nos escuchan, en el último estudio del mes de julio, ¿verdad? Venezuela, julio 2021, consultamos de manera muy directa y precisa a usted o algún familiar que viva en su casa, ¿ok? Se han vacunado. Esto para descartar familiares de otros núcleos allegados. El 9.3% respondió que sí, 90.7% respondió que no. Eso en primera instancia, pero debemos recordar que en Venezuela la vacunación es multidosis, no es una vacunación, no estamos teniendo un protocolo con la vacuna de Johnson. Entonces, al ir más allá, al tomar a ese 9.3%, a esa ya minoritaria número, ¿no? Ese número pequeño, y preguntarle, ya se colocó todas las dosis, ¿ok? Entiéndase que todas las dosis, en los casos en Venezuela, de las vacunas que se están colocando, Sputnik V y Sinopharm, son 2 dosis. Solamente el 33.8% respondió que sí, un 66.2% dijo que no se había colocado la vacuna. Esto termina dando como un valor total de solamente 3.14% plenamente vacunados o completamente vacunados con todas las dosis que requiere. Y aquí entra la grave crisis con la vacuna rusa, con la vacuna Sputnik, que mayoritariamente en ese 66.2% está reflejado. Muchos venezolanos, mayoritariamente de la tercera edad, como ya vimos, que son la mayoría en el país, se colocaron esta y están esperando una segunda que en el resto del mundo también la esperan. Sí, bueno, ya aunado a eso está algo que si regresamos a la lámina anterior y vemos la cosa de manera gráfica, porque decir los números, pero también tenemos que verlo gráficamente. El hecho de que 90% de la población, 90.7% de la población no se ha vacunado, esas son unas cifras que son terribles, terribles. Nosotros en Venezuela estamos sumamente retrasados con el tema de cronogramas de vacunación. Y como bien decías tú, Patricia, la cosa es que en otros países la gente decide si se quiere vacunar o no. En Venezuela hay una amplia mayoría que quiere hacerlo. Entonces, 90% dice no. Y de ese 9.3% que decía Rubén, y vamos a la lámina siguiente, entonces hay una cosa que es, sabemos que hay varias vacunas. La única que tiene unidosis es la Johnson & Johnson y esa no es la que está planteada en Venezuela. Es decir, aunado al tema de la luz y de las fallas eléctricas
y de la ausencia de cavas de refrigeración para colocar la vacuna. Entonces, fíjense lo complicado que es tener un programa con 2 dosis de vacunación. Entonces, las personas, adicional a eso, dicen, ok, mira, ya me pusieron la primera vacuna, pero no me han puesto la segunda. Y esto que habla Rubén es sumamente importante, porque en el caso sobre todo de Sputnik, que se suponía que iban a llegar 10 millones de unidades y ya han llegado 1.430.000, el drama es adicional porque entonces se la pusieron hace 3 meses, perdón, y todavía no ha llegado. Entonces ese cronograma se rompe porque se tiene que pasar tres semanas entre una vacunación y la otra y se tiene que empezar de nuevo. Ciertamente, Laura, lo preocupante de este escenario es el tiempo perdido e invertido. En su mayoría, aquí hubo un protocolo en donde asignaron la Sputnik a la tercera edad y al pasar los 90 días, según los infectólogos, la recomendación es que se inicie un nuevo protocolo de vacunación. O sea que en criollo se perdió esa vacuna. Se perdió esa cola para esos abuelos y abuelas, en su mayoría. Se perdió esa dosis. Entonces, esa situación es muy grave, producto de que ahí no hay espacio a jugar con el tiempo. Esto no es un tema de que se puede estirar como los asuntos políticos. O la colocas dentro del lapso establecido, o simplemente perdiste la opción. Y cuando hace referencia, Laura, al tema de la unidosis de Johnson & Johnson, es relevante mencionar que a través del mecanismo COVAX, Venezuela tiene la opción, ya lo pagó, después de toda la diatriba con el pago, que si se hacía efectivo, no se hacía efectivo, de hecho ya se pagó, pues, ya lo pagaron, y tiene la posibilidad de acceder a 11 millones de dosis. Ahora, aquí viene una particularidad. En un principio, Venezuela había anunciado, el gobierno de Maduro, un interés por la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, unidosis. Es decir, al tú tener 11 millones de dosis de una vacuna, de una sola dosis, obviamente estás abarcando una población más grande. Aunque no ibas a recibir las 11 millones de dosis en una sola entrega, iban a ser múltiples entregas, pero ya ibas a resolver a 11 millones de personas. Ahora, luego de esa intención inicial, cambiaron a las vacunas de Sinovac y Coronavac, que también están en el sistema COVAX. Entonces tú dices, bueno, cambias ahora las 11 millones de dosis a un sistema de multidosis. O sea, vas ahora a llegarle a ¿cuánto? A 5.5 millones. ¿Por qué inclinarte con las vacunas chinas? Y ya, por ejemplo, la vacuna de Coronavac, está mundialmente conocido el hecho de que está requiriendo una tercera dosis de AstraZeneca. Y AstraZeneca la negó en un principio también el gobierno de Maduro. O sea que hay una serie de contradicciones, pero sí hay algo claro, que la inclinación hacia las vacunas de los países amigos es algo que resalta a la vista. Sí, ciertamente. Ahora, el asunto adicional a lo que tú hablas es porque entonces se decide pasar de una unidosis a 2 dosis. Y entonces aquí sabemos que el plan de vacunación no es técnico, el plan de vacunación es político. Y entonces nuevamente entramos con esta narcodictadura en estos crímenes que para mí son crímenes de lesa humanidad, porque esta es otra forma de exterminio. Yo no sé, allí los abogados deben indicar si esto también puede ser aplicado como uno de los tantos maltratos que se le hace desde la narcodictadura a la población venezolana, porque es múltiple. Es Sí, múltiple y de muchas maneras. Eso que estás diciendo es muy importante, Laura, porque tú sabes que yo todavía que a veces peco de coneja también, de inocente, parece mentira. Yo juraba que de la primera reunión en México iba a salir por lo menos la condición de que permitieran ingresar inmediatamente las vacunas a Venezuela. Y ni siquiera eso se logró, ni siquiera eso, porque Estados Unidos está dispuesta a enviar las vacunas. Aquí hay excedentes, aquí hay vacunas de más, sobre todo porque, bueno, con esto de la libertad, hay gente que no se ha querido vacunar, mucha gente, pero aquí hay vacunas de más. Entonces yo juraba que eso iba a ser una de las condiciones, permitir que entraran las vacunas. Pero bueno, Patricia, como lo hablamos en los 3 días anteriores, la prioridad no son las mayorías. Así es. La prioridad no es la realidad de las mayorías.
La prioridad es un proyecto, la prioridad son otras cosas, pero no es la mayoría. Y si hablamos de mayoría, entonces tenemos que decir algo muy importante y ponerlo en cifras, poner la cosa en cifras y por ello hay un mapa. Esto quiere decir que de una población de adultos que hay en Venezuela, que es de 22.684.799, que por cierto es la cifra que ustedes desde Megaanálisis, Rubén, mandan o muestran como la población total de adultos, ojo, es importante para quienes nos están escuchando, que allí se están excluyendo los niños y los adolescentes, o sea, esa población infantil y adolescente, que es más o menos de 6 millones. De esos adultos, que son 22 millones, resulta que entonces vacunados hay 712.602 personas con las 2 dosis. Por allí creo que está una imagen para que lo veamos más gráficamente, porque es sumamente importante entender que de 22 millones, que sea menos de 1 millón que está vacunado por 2 dosis, es una cosa bastante, bastante dramática. Bueno, ciertamente, y tú como lo haces, como lo explicas, Laura, es importante recalcar, porque en este país, Laura, Patricia y todos los que nos escuchan, se reduce todo y la narrativa es muy superficial. Se dicen, no, nosotros acabamos de detallar en el estudio cuántos han sido vacunados de alguna u otra forma y cuántos con las 2 dosis. Porque de entrada, muchos toman el primer valor como... El primer valor no es referente, el primer valor te involucra a una buena parte del 66.2%, ese 9.3%, que aún está a medias en el proceso de vacunación. Por lo tanto, tú no lo puedes considerar como vacunado. Entonces, en este país en donde las medias verdades y las mentiras completas se entremezclan en una narrativa sesgada, entonces muy fácilmente te dicen, no, es vacunado ya el 9% de la población, que también ya de entrada es precario, pero no, es aún más precario, es 3.14. Sí, sí. Y hay otra cosa interesante, es que de esas 712.602 personas que están vacunadas con 2 dosis, miren, por cierto, allí está la lámina, y que es 3.14, Telesur hace un mes dijo, sí, pero no son 3.14, son 3.9. ¡Wow! ¿Qué porcentaje tan abismal el que ellos están refiriendo como una cosa normal? Lo que deben es decir, realmente estamos retrasados en el tema de vacunación. Una vez más, la narcodictadura, evidentemente Telesur no va a decir eso, pero una vez más Venezuela maltratando los derechos humanos de las personas y su acceso a la salud. Es importante, Laura, destacar y recordar, como tú bien lo dices, que esas cifras que se presentan como con una gran rimbombantes, como de gran magnitud, no terminan sino siendo pírricos valores que nos colocan entre los 2 últimos lugares de vacunación en el continente. ¿Okay? No es que estamos detrás de muchos países centroamericanos que en su momento nos veían como referencia. Bueno, Venezuela es referencia de los 2 últimos lugares. O sea que en lo absoluto hay una normalidad en el proceso de vacunación y ante la falta de veracidad en cifras oficiales, obviamente estamos en el tema del coronavirus navegando entre penumbras. ¿En qué podría terminar todo esto? ¿No? Porque también uno se pregunta, ¿cómo no se ha desatado una epidemia en Venezuela que sí existe, pero que no tenemos las cifras? Pero tú que eres experto en este tema, Rubén, ¿cómo se hace para saber qué cantidad de muertos por el coronavirus hay en Venezuela? Que es una cifra que está metida en una caja negra. Mira, Patricia, esto es tu comentario súper importante, ¿no? Una pregunta interesantísima. Por lo que nosotros estudiamos en meses anteriores, por cada enfermo oficial, registrado oficialmente, existían otros 7 enfermos no registrados, porque no se les aplicaban pruebas PCR, porque las pruebas PCR están centralizadas en el país. Ese cuello de botella, ese embudo, cuello de botella, en donde te dejaba por fuera 7 por cada enfermo oficial, habían otros 7 no oficiales, eso se extrapola también a los fallecidos. Pero entonces luego viene el problema
de la legalidad del fallecimiento en Venezuela pasa, como en muchos otros países, a través de lo que es el acta de defunción y el señalamiento de las causas del fallecimiento. Entonces, muchos casos que no fueron medidos, no fueron diagnosticados, es la expresión correcta, con pruebas PCR, que son las que alimentaban las cifras oficiales, eran positivos de COVID, pero diagnosticados de manera médica o diagnosticados con pruebas rápidas, pero que no servían para la cifra oficial, y luego ese enfermo terminaba falleciendo lamentablemente producto de alguna otra complicación relacionada con el coronavirus, y era esa complicación la que se terminaba reflejando en el acta de defunción, si el familiar la requería con inmediatez. Sé por conocimiento de causa que hay casos en el país en donde los que sí fueron diagnosticados positivamente con coronavirus condicionaron la entrega de las actas de defunción a un determinado tiempo. Es decir, detrás de la oficialidad hay un manejo muy sesgado. Hay municipios como el municipio San Diego, en Valencia, que a finales de año reportó ya una tasa de mortalidad por encima de la tasa de natalidad, que es otro parámetro, pero esa es una medida, un parámetro del municipio de San Diego. Ahora, ¿quién es el responsable de darnos estas cifras en el país? El Instituto Nacional de Estadística. ¿Pero en qué anda el Instituto Nacional de Estadística? No sabemos en qué anda. En construir una narrativa que no te va a hablar de la vejez en el país, que no te va a hablar de la mortalidad en el país, o sea que va a hablar de un país virtual que no es real. Entonces, ¿cuándo podremos saber cuántos en realidad en Venezuela fallecieron de coronavirus? Y bueno, lamentablemente nos dejaron y fueron olvidados por toda esta tela, de esta cortina de hierro en la información. Bueno, con el paso del tiempo, con el paso de los años, en el momento que podamos acceder a cifras oficiales, a estadísticas, a actas de defunción, alguien tiene que responsabilizarse y dedicarse a eso. Pero conseguimos que haya un desgaste nacional tan amplio. Fíjate, el Colegio de Médicos de Venezuela, que es el llamado a llevar la cifra de los médicos fallecidos, está prácticamente desaparecido. Quien hace ese papel en el país son la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Entonces, hay unos vacíos. Eso te iba a decir, porque es que además a mí me impresiona que la Federación de Médicos en Venezuela no hable de los médicos fallecidos. O sea, en Venezuela creo yo que es el país donde el sector salud, personal de salud, es que tiene más personas muertas por el coronavirus. Y no se dice nada de esto. El gremio no habla de esto. En parte también hay de todo un poco. Hay unos gremios que tú no entiendes por qué razón no hacen referencia a esto. Y hay otros en donde el mismo efecto aguas abajo de la migración causó una desbandada y causó una alteración de la data, del conocimiento, amplia, ¿no? Amplia y muy grande. Pero más allá de esa modificación de la data de los médicos que quedaron en el país, no es de otro planeta sumar los que fallecen y contabilizarlos. Y quienes pueden hacerlo y quienes están llamados a hacerlo en primera instancia, como el Colegio de Médicos, mira, silencio total. Gracias a la Organización Médicos Unidos de Venezuela hace ese trabajo. Nosotros investigamos sobre cuántos se diagnosticaron con PCR, pero ¿eso le interesa a los políticos? No le interesa a los políticos. Como todo lo que hemos hablado de esta semana, estas son realidades, son icebergs, que son muy grandes, pero extremadamente omitidos, ocultados. Es lamentable. Definitivamente, así. Bueno, Laura, Rubén, gracias por el día de hoy. Yo creo que tenemos que hacer más segmentos como este porque esos son los problemas de la gente. La gente se siente absolutamente abandonada. Yo digo, lo que pasa en México entre este sector político que maneja el país, los dos, es el mismo sector para mí. No tiene absolutamente nada que ver con lo que está viviendo el venezolano, no tiene absolutamente ninguna empatía con eso. Y de alguna manera hay que visibilizar el problema de los venezolanos, porque definitivamente lo que quizás cree la comunidad internacional no tiene nada que ver con la realidad de todos los días allá en Venezuela. Así mismo es. Así es correcto, eso es correcto.
ya para cerrar, los venezolanos están imagínate, no soy psicólogo, pero imagínate verte en el espejo de los medios y de la narrativa política nacional y no ver nada, como un vampiro. Los venezolanos son así, estamos así, se sienten así la mayoría, invisibilizados, negados, omitidos, olvidados. Entonces este ejercicio es importante porque es lo mínimo que merece estas grandes mayorías, que se les reconozca. Y por eso es tan importante las redes sociales y programas como esto en YouTube, y que las personas puedan escribir y poner su experiencia, porque aparte de eso, en estos días estaba hablando con una persona que su abuela, Teresa, estaba en la cola esperando la vacuna, ya le habían dado su cartoncito donde decía 3 semanas después la nueva vacuna, y el día que le tocaba fue, le dijeron no hay. Y el día siguiente volvió a hacer la cola, le dijeron no hay. Entonces esto es, aparte de que veamos los números, es cómo se te paran los pelos porque no hay forma de decirlo de otra manera, de ese maltrato diario que están la humillación haciendo con nuestros venezolanos. Y es importante eso que tú recuerdas ahí, Laura, porque también es importante recordar que los estándares, esto está denunciado por varias organizaciones y expertos a nivel mundial, los estándares de vacunación en Venezuela no se están cumpliendo. No se satisfacen. Hay lugares en donde se vacunan dentro de mismos hospitales y los centros de salud no deberían ser lugares de vacunación. Es decir, los estándares básicos, evitar colas, evitar aglomeración, lugares de vacunación. No, en Venezuela pareciera que estuviéramos a veces vacunando borregos. La rochela del COVID, eso es una rochela, una fiesta lo que tienen en Venezuela con este tema. Es correcto, eso es correcto. Gracias a los dos. Es correcto. Gracias, Laura. Gracias, Rubén. Gracias a ti. Gracias, no, a la orden siempre. Nos despedimos hasta la semana que viene. Saludos.